a pesar de que estaba bien. Eso generó mucho interés, de pronto se volvió un tema de moda. Hace 15 años no le importaba a nadie esto. De repente se volvió un tema de moda. Generó alguna preocupación, generó alguna alarma, generó en algunos casos una oportunidad de manipulación política, porque cuando hay alarma y hay preocupación siempre hay alguno que aprovecha, pero generó de pronto una explosión de interés que justificaba tratar de discutirlo no solamente en ámbitos técnicos, sino en un ámbito más amplio en general. Porque además lo que sabemos, y lo que decía antes, la población va a cambiar, y ya sabemos cómo va a cambiar, especialmente en la estructura por edad. Esto trae oportunidades, trae desafíos, hay que hacer cosas ahora para eso. Esas cosas son cosas que son casi todas políticamente complicadas. Pero si no las haces ahora, en 20 años va a ser mucho más complicado todavía. Y si las haces ahora, tenés oportunidades de ganar mucho en el proceso. Y entonces ahí el desafío. Y claramente es un tema de sobremesa, es un tema que, como lo hablamos mucho con Carola mientras preparamos el libro, es el tema que tu cuñado comenta en la mesa de Navidad, ¿no? Está ahí, a la gente le preocupa, esto va mucho más de la política. Este no es un tema política de derecha e izquierda, de hecho es un tema que el eje derecha-izquierda en esto funciona mal. La gente va de un lado y del otro, tenés gente de todos lados diciendo lo mismo, gente que en teoría se odia, están de acuerdo en esto, y gente que en teoría están juntos, se pelean a muerte. No funciona bien el eje ideológico tradicional en esta discusión, en buena parte porque tiene un componente emocional muy fuerte. La frase, lo veníamos hablando recién antes de arrancar, que más rebota con esta discusión no es cuál es el desafío de la población. La frase importante es ¿dónde están mis nietos? O sea, mis nietos quiero. Y eso genera mucha reacción emocional que va más allá del debate de política pública o esas cosas que nos interesan solamente a nosotros, ¿no? Entonces hay un cambio importante. Trato de ir rápido porque quiero llegar. Me pego una patada si acelero demasiado. A ver, ¿de qué trata esto? Todo esto trata de un proceso que es muy conocido, muy estudiado desde hace más de 100 años, que empezó hace casi 300 años en el mundo, que se llama la transición demográfica. En la historia de la humanidad, lo que teníamos era un contexto de muy alta mortalidad y muy alta fecundidad. Nacíamos mucho y vivíamos poco. Una mujer en promedio tenía 7, 8, 9 hijos. La expectativa de vida promedio al nacer era de unos 30 años. Y era tan baja especialmente porque la mitad de los chicos se morían antes del año. O sea, era lo que hoy consideraríamos absolutamente catastrófico, era la vida normal. Más o menos la tasa de natalidad y la tasa de mortalidad era muy parecida, la población crecía muy poquito, era muy estable todo con muy altas tasas. Algo pasó en el mundo allá por 1750, que empezó a cambiar, primero en Francia e Inglaterra, después en otros países, y se empezaron a derrumbar estas tasas. En muchos países se derrumbó primero la mortalidad y después la fecundidad. Este proceso es lo que conocemos como transición demográfica. Lo que hizo es que se separen esas curvas, y si baja mucho la mortalidad y la fecundidad sigue alta, la población empieza a crecer muy rápido, porque siguen naciendo un montón de chicos y no nos morimos tanto, entonces somos muchos más, y ahí fue la explosión demográfica de los últimos 250 años en el mundo. La fase 3 en la que estamos ahora en casi todo el mundo es lo que se conoce como la post-transición. Alguna gente habla de la segunda transición demográfica, pero no tenemos muy claro en qué consiste y qué va a pasar. Es que en lugar de nacer mucho y vivir poco, nacemos poco y vivimos mucho, ¿no? Pocos hijos, mucha longevidad. Y ambas curvas muy cerquita una de la otra, con lo cual la población casi no crece o incluso en algunos casos decrece un poco. Esto es la transición demográfica, esto es dato, esto no es teoría sociológica, esto es lo que ocurrió. Las teorías sociológicas muy entretenidas que me encantan es por qué ocurrió, pero esto es dato. Entonces, como decía, esto pasa en todo el mundo. Empezó Francia e Inglaterra, siguió por el resto del mundo. Los tiempos no son los mismos. Hay ahora todavía algunos países, especialmente en la zona del subsahara africano, que están más atrás en la curva y todavía tienen niveles de fecundidad y mortalidad más altos, pero aún así, en esos países los niveles de mortalidad y fertilidad ya son mucho más bajos de lo que eran hace 20 o 30 años. O sea, la curva más o menos la seguimos todos en distintos tiempos, con distintas formas, en distintos ritmos y que arrancando en distintos momentos. Pero al final del día es algo que cubrió a toda la humanidad. Les decía, Francia e Inglaterra a fines del siglo XVIII, principios del XIX. El resto de Europa disparó a mediados del siglo XIX y principios del siglo XX. Los países menos desarrollados arrancaron muy fuerte en la segunda mitad del siglo XX. Y hay algunos que están todavía, como les decía, entrando en la curva. Pero esa es básicamente la dinámica.
¿Qué es lo que pasó? Esto es la población mundial. O sea, veníamos muy planito y de repente disparó. Y si ven cómo es la tasa de crecimiento, fue así. O sea, veníamos con una tasa de crecimiento más o menos baja, no importa los números, y hubo un periodo, la barra de abajo va del 1400 hasta el 2100, o sea, son 600 años, pero un periodo de 300 años más o menos en que, por única vez en la historia de la humanidad, se disparó muy arriba. El punto más alto fue a finales del siglo pasado, y ahora volvió a caer, y ahora estamos convergiendo a los niveles históricos cercanos a uno. Entonces, lo que hizo la transición fue que se acelere mucho el crecimiento de la población en el mundo. Eso nos marcó la cabeza a nosotros. Nosotros creemos que lo natural en la historia de la humanidad es que la población crezca rápido, que eso es un motor. No es verdad. Eso es verdad en un periodo chiquitísimo de la historia de la humanidad, pero es el periodo que nosotros vimos. Nos agarró a nosotros. Esto fue absolutamente excepcional. Para darles una idea, hasta el año 1700, de una manera fácil que tenemos, porque si uno mira las tasas, los números a veces no quieren decir mucho. Hasta el año 1700, la población mundial se duplicaba cada unos 1600 años. Entre el 1700 y el 1900, cada 140. Y en el siglo XX, cada 52. O sea, se aceleró explosivamente este proceso y ahora ya estamos en algo así como 80 y pico, 90 y va bajando, porque ya pasamos el pico, ¿no? Pero entonces, claramente lo que pasó es que tuvimos un fenómeno único en la historia, vuelvo al principio, buenísimo, que nos sacudió la estantería en forma monumental y nos cambió cómo funcionaba la humanidad, cómo funcionaba la demografía en todo el mundo. Hoy lo que está pasando es que estamos desacelerando y estamos desacelerando rápido. O sea, clavamos el freno. Y eso, como cualquier frenada, genera inquietud, genera susto, la gente se agarra donde puede, hay mucha tensión. ¿Qué pasó en Argentina? Argentina, como siempre, somos un poco raros y hacemos cosas un poquito distintas. La transición en Argentina empezó muy temprano comparado con el resto de América Latina. Ya a finales del siglo XIX estaban bajando las tasas. Ahora, a diferencia de otros países, esa es la tasa bruta de natalidad, cuántos nacimientos por cada 40 o cada 1000 habitantes tenemos. Esto es la tasa bruta de mortalidad. A diferencia de otros países, acá lo que pasó fue que bajaron bastante paralelas. No es que bajó una primero y la otra después. Se dio el fenómeno en forma muy simultánea. Por esto es que se la conoce, hay una brillante demógrafa con la que trabajé alguna vez y que me enseñó un montón de cosas, que la tituló como transición no ortodoxa, Alejandra Pandelides. Lo que decía Alejandra, esto es una transición, pero no es ortodoxa, no es la transición habitual que vos esperás. ¿Por qué? Porque no tuvimos explosión demográfica, nunca hubo crecimiento acelerado de la población. Cuando la población argentina creció rápido fue por migración, no por nacimientos. Además pasó algo raro, el sendero de la fecundidad no fue como en otros países una cosa gradual bajando por una rampa, nosotros bajamos por una escalera. De repente bajamos fuerte, de repente nos estancamos. Hay dos momentos históricos con estancamientos fuertes muy llamativos. Uno es de 1950 a 1980, ese es más o menos fácil de explicar por política pública. O sea, todos los gobiernos entre 1950 y 1980 militaban el natalismo. Algunos lo declamaban, otros lo ejercían prohibiendo las actividades. Hay un decreto de febrero del 74 firmado por Perón López Rega que dice están prohibidas las actividades de promoción del control de natalidad. Y cualquier anticonceptivo se vende con receta triplicada. O sea, hay algunos que actuaban en eso y complicaban la vida. Pero por lo que fuera, más o menos estuvimos trabados ahí. Es mucho más difícil explicar. Perdón, me fui para cualquier lado. Opa. Disculpen. Más. ¿Estoy bien, no? Sí. Ahí estoy. Es mucho más difícil explicar la segunda curvita que estaba ahí marcada, esta, que es más o menos del 2005 al 2015, que se trabó de vuelta. Honestamente no sé por qué. Algo raro pasó, subió la fecundidad adolescente. En medio del desarrollo de la educación sexual integral en las escuelas argentinas, aumentó la fecundidad adolescente. La verdad que es difícil de explicar. Algo estaba pasando. He escuchado alguna teoría, pero ninguna que me convenza lo suficiente como para repetirla. Sinceramente, no sé. Hay que estudiarlo mejor y hay que entender qué está pasando ahí. Lo que fuera, lo que estaba pasando se rompió en el 2014 y tenemos un cataplum violento del 2014 al 2024, que es el último dato que hay disponible hasta ahora. Más allá de que bajamos así, la mortalidad bajó un poco más suave, es importante entender que la dinámica de la demografía en nuestro país fue bastante más pobre que
por ejemplo, la del resto de la región. En 1950 Argentina era el segundo tras Uruguay, tanto en mortalidad como fecundidad. Teníamos la segunda fecundidad más baja, teníamos la segunda expectativa de vida más alta de América Latina. En el 2015 estábamos séptimos en mortalidad y 12avos en fecundidad. Esto es entre 20 países. O sea, más de la mitad nos habían pasado. La transición demográfica argentina fue mala, si uno piensa que es un indicador de desarrollo, lo cual es razonable, porque también nos fue mal en muchas otras dimensiones en los últimos 70, 80 años. Entonces, a lo mejor es consistente con eso, pero de vuelta, no es del todo claro cómo explicar. Es más fácil explicar por qué la fecundidad hizo lo que hizo, porque hubo decisiones de política. La mortalidad, nadie decidió que la gente se muera más. Lo que sí probablemente ocurrió, y me callo y vos sabés más que yo de esto sin duda alguna, es posible que nuestro sistema de salud, por ejemplo, sea responsable de que nuestra mortalidad sea más alta de lo que debería ser. Y que el sistema de salud peruano, al final del día, funciona mucho mejor que el nuestro, ¿no? Y esa es la discusión que tendríamos que estar teniendo. Y es difícil de dar. ¿Por qué ocurre esto? En el mundo, la transición se da cuando las sociedades se modernizan. El primero que habló de transición es un gringo llamado Notenstein, que dijo la transición es porque las sociedades se modernizan. ¿Y cómo sé que se modernizan? Porque hacen la transición. Había un problemita de tautológico en la discusión, pero más allá de eso el planteo era las sociedades modernas tienen menos fecundidad. Y eso tiene que ver con cómo defino modernidad, y que la defino respecto de educación, respecto de acceso de las mujeres al mercado de trabajo, eventualmente respecto al mercado de los derechos y la protección de los niños. Todas esas cosas juntas hacen que al final del día baje claramente la fecundidad. La mortalidad es muy claro porque bajó en el mundo, principalmente por sanidad, agua, cloacas, después por prevención y después por medicina. Pero el gran cambio que hubo en la historia fue cuando alguien dijo no podemos tomar agua del mismo lugar donde van las aguas hervidas, no funciona. Y eso fue una revolución monumental en la humanidad que tardamos en verla, pero ahí está. La fecundidad, como decía, baja por dos razones. Una porque queremos tener menos hijos y otra porque tenemos tecnología para lograrlo. O sea, la diferencia... La mortalidad está claro que nadie quiere morirse, o casi nadie quiere morirse. En cambio, hijos, ¿querés tener o no querés tener? No es univo acá esa discusión. Entonces, tenés que querer tener menos hijos. ¿Por qué? Lo decía antes. La gente elige menos hijos básicamente porque tiene más acceso a educación, lo cual le indica más oportunidades, más, especialmente para las mujeres, más opciones de hacer cosas distintas, más costo de oportunidad de tener un hijo porque tengo una carrera profesional que me da más cosas que antes no tenía. Todo eso hace que eventualmente quieras tener menos hijos, más derechos, más equidad. Y claramente lo que es muy determinante es más cuidado de protección de los chicos. Los chicos hoy valen muchísimo más de lo que valían nunca en la historia para las familias, lo cual es obviamente buenísimo, pero hace que tengas menos. Cuando mi bisabuela tuvo 7 hijos, 8 hijos, 9 hijos, no me acuerdo cuántos, ella sabía que varios iban a morir ahí nomás. Alguno a lo mejor estudiaba, pero era improbable. Y era eso, digo, y era terrible, pero era. Ahora vos pensás eso con y la mayoría van a empezar a trabajar a los 8 años. Ahora pensás eso con un chico y decís, no, es una locura, de ninguna manera, yo no voy a permitir que mis hijos, mis nietos, hagan nada laboral hasta que terminen el postdoctorado. Tenemos ese nivel de pensar en los chicos en esos términos. Y entonces eso es lo que nos lleva inevitablemente a que no podemos tener 7 pibes entonces, porque no funciona. ¿Y ahora qué hice? Y la tecnología anticonceptiva también cambió. Hace muchos siglos que existen anticonceptivos en el mundo, pero obviamente hubo una gran revolución en los años 60 con la píldora, y desde ahí en adelante se siguieron desarrollando tecnologías cada vez más modernas y más efectivas. Una de ellas es la que probablemente explica el cambio en Argentina en la última década, pero es literalmente tecnología más eficiente que hace que la gente pueda tomar decisiones más seguras. ¿Qué pasó en la última década en Argentina? Fue muy estable hasta el 2014. Si esta curva la tiran para atrás, sigue siendo casi una recta. Y en 2014 hizo esto. Cataplum. Bajó un 48% en 10 años. Bajó especialmente entre las mujeres más jóvenes. Las mujeres menores de 20 bajó un 71%. Las mujeres más grandes bajó un poco menos. Bajó especialmente entre las mujeres menos educadas. O sea, todo indica que fue buenísimo por donde lo mires, que no solo bajó mucho para todos, sino que además se cerraron las brechas, y que entre las mujeres más grandes es donde menos baja. Esto es lo que nos lleva a
creer que lo que está pasando en parte es un descenso, pero también en parte es un proceso de postergación. Las que bajan la fecundidad son las mujeres más jóvenes, probablemente muchas de ellas van a tener hijos, pero después. Decía recién Mónica, a lo mejor no, hasta que no lleguen a los 50 años no sabemos, pero visto lo que pasó en otros países y visto lo que pasa en otros números, es una hipótesis razonable suponer que parte de este proceso no es simplemente descenso, sino que también es postergación. Hay que ver si pasa o no pasa. Y hay cierre de brechas. Para la sobremesa, ¿qué cosas no son responsables de este cambio? Definitivamente la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Es muy sencillo, la ley se aprobó a fines del 2020, empezó a regir en el 2021, tiene impacto sobre nacimientos del 2022. Ya había bajado la fecundidad monumentalmente, digo eso. No hay nada que discutir. Por algo parecido el Plan ENIA. El Plan ENIA, el Plan de Embarazo No Intencional Adolescente, que empezó en el 2018, es un programa buenísimo que lo que hacía era focalizar qué hacemos con los embarazos no intencionales adolescentes en los 30 y no sé cuántos municipios más vulnerables del país. Está buenísimo. Ya había bajado la fecundidad cuando empezó el Plan ENIA. Y ya había bajado mucho la fecundidad adolescente. Bienvenido sea porque es útil igual, pero entendamos que ya había bajado antes en todo el país. O sea, no es el Plan ENIA que lo disparó. El Plan ENIA ayudó, acompañó. Hay estudios que muestran que en los municipios de Lenias bajó un poco más rápido que en los otros. O sea, está muy bien, pero no es la causa del fenómeno global. Es parte del proceso. La pandemia, ni hablar, de vuelta, pasó después y además voy los números y en el 2020 no pasó nada. La crisis económica que la gente dice, no, es muy caro. No. Argentina tiene una crisis cada 15 años, 20 años, lamentablemente. Eso nos convierte en un laboratorio excelente para ver esto. Mirás la hiper de principios de los 90, no pasó nada. Mirás la salida de la convertibilidad, no pasó nada. O sea que me cuesta mucho creer que por qué algunas dificultades económicas de la última década, que han sido mucho menos graves que crisis previas, habrían disparado un proceso demográfico que antes no había ocurrido. Algunas sí son causas que hay que entender. Una causa es que hay tendencias de largo plazo al descenso, que, como decía antes, no son, en nuestro caso, graduales y continuas, sino a los altos, pero la tendencia a largo plazo sigue siendo esa. O sea, hoy Argentina, con el bajón brutal de la última década, sigue por arriba de la fecundidad de Chile, de Uruguay, de Colombia. Hay una tendencia de largo plazo vinculada al desarrollo económico y social de todos los países. Hay cambios culturales muy fuertes. Es muy claro que hay una nueva generación de mujeres jóvenes distinta, que no acepta mandatos, que dice yo quiero estudiar, yo quiero trabajar, yo quiero hacer otras cosas y voy a ver si tengo hijos. Y a mi abuela le decían, vos solo sos una buena mujer si tenés hijos. Y yo le decía, es una piba de 20 y ni siquiera se ofende, te mira con cara de no entiendo qué estás diciendo. Traducímelo a castellano porque no sé, o sea, es un concepto que no tiene sentido, ¿no? Por suerte, es buenísimo. Pero entonces genera este tipo de efectos. Y algo muy importante y muy llamativo es que en el 2014, cuando empezó el proceso, no es que apareció, se empezó a distribuir en Argentina, ya existía, los implantes subdérmicos. Es un anticonceptivo, es una varillita que se pone bajo la piel del brazo. Empezó como parte de un programa nacional que se le daba a adolescentes que habían tenido algún evento obstétrico. Muy rápidamente se convirtió en algo muy masivo para todas las edades y para todas las chicas jóvenes lo adoptaron muy masivamente porque es muy seguro, muy efectivo, funciona muy bien. Se convirtió seguramente en el tipping point, ¿no? La gotita que derramó el vaso que provocó el cambio brusco. Dos preguntas. ¿Cómo sigue la historia? ¿Cómo sigue esta película? Uno, es esperable, mirando lo que pasó en otros países del mundo y lo que les decía antes de las diferencias por edad, que tendamos a estabilizar la fecundidad argentina entre 1 y 2 hijos por mujer, 1,5, 1,4, 1,7, que entremos en un ciclo de mucha oscilación alrededor de esos valores. ¿Va a ocurrir? ¿Qué sé yo? Es probable. No me da la cara para afirmar qué es lo que va a ocurrir porque no tengo la menor idea y quien te lo diga te miente. Lo que te puedo decir es que es lo que ha pasado. Hoy estamos en 1,25. Hoy es 2024. Es probable que rebote en los próximos años porque, lo que decía antes, porque probablemente parte de la baja que estamos viendo ahora es postergación. Si eso es así, a ver, seguro que parte de la baja es postergación, no sabemos cuánta. Lo que sea postergación quiere decir que rebota después. ¿Cuánto va a rebotar? Seguramente no todo. Entonces, de ahí es que uno supone que terminamos en este juego de oscilación. La mortalidad debería continuar descendiendo, y acá hay una pregunta que a mí me fascina porque me parece ciencia ficción manontropo, que es
si iba a pasar algo. Por ahora la mortalidad se viene moviendo muy aburrida en el mundo. Vamos mejorando un poquito, cada vez menos, convergemos a un nivel de expectativa de vida al nacimiento de 85 años, a lo mejor 90, que es lo que están acercando las mujeres japonesas, que son las que están primeras. Parecería que vamos a ese nivel. Y después agarrás el diario y ves que un grupo de científicos de no sé dónde descubrieron la cura al cáncer de páncreas, que otro encontró que con el Ozempic los problemas de obesidad se curaron. Es decir, y otro que te dice, estamos a 5 años de alcanzar la velocidad de escape, en la cual básicamente logremos aumentar la expectativa de vida más de 1 año por año, con lo cual no nos morimos nunca más. O sea, algunas cosas son delirios de ciencia ficción, pero otras decís, ¿y qué sé yo? Capaz que se acelera. Hay 2 discusiones de esto, lo pongo en paréntesis porque no tenemos tiempo y es una discusión muy divertida, pero no va a la política pública central. Cuando hablas de la inmortalidad hay 2 discusiones separadas. Una es hasta qué edad podemos vivir y otra es cuánto nosotros llegamos a esa edad del límite, que no es lo mismo. La persona que más tiempo vivió registrada más con algún nivel de rigurosidad en la humanidad es una francesa, Jeanne Clement, que vivió hasta los 122 años. Parecería que ese es un límite, salvo que algunos tipos que piensan esto te dicen, pará, ¿y 122 y un día no se puede? Y si se puede 122 y un día, ¿por qué no se puede 122 y 2 días? Y entonces, ¿quién dijo que hay un límite? ¿Por qué hay un límite? Y lo otro es cómo hacemos para llegar todos a los 122. Parecería que sabemos mejor cómo llegar todos a los 122 que cómo correr la de 122 hasta ahora en las discusiones, pero es una discusión en sí misma fascinante, porque además, ¿qué quiere decir que todos tengamos 122 años? ¿No? ¿Cómo funciona esa sociedad? Me supera completamente la discusión. Lo que sí sabemos positivamente es que el periodo de crecimiento demográfico acelerado se terminó. Esta historia de que la población todos los años es más grande que el año pasado no crecemos más. Volvemos a la estabilidad que teníamos históricamente en la humanidad. En Argentina lo que sabemos es que la población se va a mover entre 45 y 50 millones las próximas décadas. Vamos a subir un poco más, después vamos a bajar un poco, pero no va a variar demasiado. Estamos en el número que estamos, pero vamos a ser mucho más viejos. Es la misma cantidad de gente con unos cuantos añitos más. Y eso hace que cambien algunas cosas. Esto genera ansiedad, genera preocupación, genera escenarios distópicos. Algunos sinceros, otros intencionados, pero gente que se asusta mucho. Intentando ordenar esta discusión con Carola, ordenamos estos escenarios en 4 elementos básicos. Uno es lo que llamamos el poblacionismo nostálgico. Gobernar es poblar, lo dijo Alberdi y debe tener razón. No, y la verdad es que Alberdi tenía razón. Pero Alberdi tenía razón en 1850, 1852, cuando lo dijo. En 1852 gobernar era poblar. Tenías un territorio muy fértil sin gente que lo explote. Necesitaba gente. Alberdi creía que hacían falta granjeros europeos. Más allá de esa discusión, hacía falta gente. Y entonces en ese momento gobernar era poblar. Es lo que funcionó en Argentina, funcionó en Estados Unidos, funcionó en Australia. Hacía falta gente para poner a producir el sistema. El problema es que 100 años después gobernar ya no era poblar. En 1950 gobernar era industrializar. Había que tener máquinas, fierros. Hoy gobernar es fundamentalmente tener capital humano. Es tener gente que diseñe apps, maneje inteligencia artificial y genere ideas que tienen mucho más valor que cualquier metro cuadrado de tierra y que cualquier máquina industrial pesada. No es que lo otro no existe más, todo sigue existiendo, pero el corazón, la discusión de gobernar es poblar, es claramente una idea nostálgica de cómo era el mundo hace 150 o 200 años. Un segundo grupo muy existencialista. La gente se asusta, tiene miedo, nos vamos a extinguir. Y hay algunos que son optimistas con el mismo argumento, ojalá. Puede ocurrir, pero merecidamente, pero es un debate interesante porque genera susto y la gente dice, pero ¿qué quiere decir que vamos a decrecer y que entonces desaparecemos y no hay más especie humana? ¿No? La distopía, películas. Vuelven los dinosaurios. La tercera es el nativismo, que es una vertiente vinculada a que el problema no es tanto que la humanidad no crece, sino que nosotros no crecemos y ellos sí. Donde quiénes somos nosotros, quiénes son ellos, va variando, pero hay un ellos malvado y un nosotros bueno, y ellos nos van a invadir. Esa es la línea Clara Mucio. Esa es la línea. No, claro, de Clara hablamos otro día. Esa es la línea de muchos europeos que no saben cómo resolver la angustia que les genera tener conflictos
étnicos que nunca tuvieron en su historia y que lo resuelven muy mal y se asustan mucho. La realidad es que vos mirás la población europea que inmigrante hoy en día y hay cerca de un 14% de la población de Europa no nació en el país donde vive, pero de ese 14% la mitad nació en otro país europeo. O sea, son franceses que viven en España o alemanes que viven en Bélgica. Y del otro 7% hay un 2-3% que nació en América, en Australia. O sea, los que a ellos les tienen miedo, los que vienen de los países árabes, los países de África, es un 3-4% de la población, que en algunos barrios de París son un montón porque se concentran, pero no es una cosa muy grande. Muy mal manejado políticamente por todos el proceso de integración, que siempre es difícil. Argentina también se manejó con muchas dificultades la integración hace 100 y pico de años. Había conflictos de todo tipo, en Estados Unidos se mataban. Digo, nunca es fácil, pero ahora están en ese contexto en el cual lo ven como algo que puede explotar, me parece que muy exageradamente y sin ideas sobre cómo administrarlo más positivamente. Y en el medio hay algo que me divierte mucho, que es, lo llamamos el natalismo futurista. Esto es básicamente Elon Musk. Isaac Asimov es un escritor de ciencia ficción y muchas otras cosas absolutamente brillante, que en tiene una serie de libros que si no los leyeron, léanlos porque es maravilloso, en la que explica el futuro de la humanidad y, perdón por el spoiler, les cuento el final del último libro, pero lo que el tipo comprueba es que la historia de la humanidad está manejada por una inteligencia artificial que lo que hace es provocar que la gente tenga que migrar de la Tierra hacia el espacio porque ese es el futuro de la humanidad. Para proteger a la humanidad, o sea, lo hace, es bondad. Para proteger a la humanidad hace eso. Elon Musk quiere hacer exactamente eso. Elon Musk quiere que vayamos a Marte. Para ir a Marte necesitamos más gente. Y es así de simple. Está loco, pero es racional en su locura. Entonces, está eso dando vueltas. Otro escenario distópico que está acá, Esteban se lo puede relatar mejor que yo, el antinatalismo remanente. En una época fuimos muy antinatalistas en mucha gente, hace 50 años en el mundo. Todavía queda un poquito que te sigue diciendo, no, mejor hay que decrecer. Small is beautiful. Cuanto menos mejor, la humanidad es la peor plaga, ¿no? Todas esas cosas. No contaminamos. La segunda pregunta en esta discusión, ¿qué hacemos? Uno, no hacemos política de población. Si política de población quiere decir consigamos que la gente tenga más pibes. Tiene altísimo costo y poquísimo impacto. ¿Qué hay que darle a una persona, qué hay que darle a una mujer de 25 años hoy día para que tenga un hijo si no quería? No sé, $5 millones, puede ser que agarre, pero no puedes tener una política que reparte $5 millones por cada chico. Estaría buena, pero tendría alguna dificultad. No funcionan. Y en la práctica, mirás los números y no funcionan. ¿Por qué? Las decisiones sobre tamaño de familia no son decisiones sobre consumo de dulce de leche. Si bajás el precio del dulce de leche, yo compro más. Si bajás el precio de los chicos de alguna manera vía hacerme más fácil algo, yo no compro más chicos porque las decisiones tienen que ver con cosas mucho más profundas y de mucho más largo proyecto de largo plazo. No funciona. En algunos casos funciona un poquito. Un caso muy claro es Rumania en 1969. El amigo Ceausescu se levantó un día, dijo, acá hay poca gente. Vamos a prohibir los anticonceptivos, vamos a prohibir los abortos y vamos a hacer que toda mujer que no está embarazada tenga un examen ginecológico hecho por un médico del Estado para ver por qué no está embarazada. O sea, salvaje. La fecundidad disparó, se duplicó en un año. A los 2 años se había bajado de vuelta, porque la gente encuentra la manera de resolverlo. El primer año fue una catástrofe. Por supuesto, también explotó el número de muertes maternas, explotó el número de niños abandonados, fue catastrófico. Otro ejemplo, se lo decía antes, Argentina en 1974. Efectivamente tuvimos un baby boom. Mérito de don José López Rega. Pero bueno, tiene algunos costos. Quiero decir, es una locura. Y esa locura lo que quiso es un baby boom así chiquitito. Ni siquiera es que generó mucho. Generó que suba algo así como un 3 o 4% de la fecundidad en Argentina durante algunos años. Porque eso es todo lo que lográs, aún con salvajismo como el de esta gente. Eso no quiere decir que no dejan de hacer políticas pro familia. Las políticas pro familia son siempre buenas, si están bien hechas. Son buenas porque hacen que los chicos vivan mejor, lo cual obviamente es bueno. Y son buenas porque, lo vemos en un minuto, un desafío grande que vamos a tener en el futuro no muy lejano, es que vamos a tener menos adultos jóvenes trabajando para mantenernos a todos nosotros. Necesitamos que esos adultos jóvenes sean mucho más productivos. Esos adultos jóvenes son los chicos de hoy.
Si esos chicos están más cuidados, más alimentados, van a ser más productivos. Entonces, no solo es bueno por un derecho de los chicos, es bueno por egoísmo nuestro. Es lo que hace que la sociedad sea más productiva en el futuro. No lo voy a convencer a nadie, pero yo quiero que los pibes que nacen porque la gente quiere tenerlos sean mejores. Porque lo que tengo que hacer es aprovechar el bono demográfico. ¿Qué es el famoso bono demográfico que cada tanto alguien lo menciona y da vueltas? Esto. Esa curvita que ven ahí es la tasa de dependencia. ¿Cuánta gente menor de 20 años hay en el país? Esto va de 1950 al 2100. ¿Cuánta gente menor de 20 años hay en el país por cada 100 de entre 20 y 64? Cuando hay menos, es más fácil para los de 20 a 64 mantener a los pibes porque hay menos. ¿También? Si hay menos chicos para mantener y somos los que trabajamos, nos sobran recursos, nos sobra algo de plata de alguna manera, nos sobra algo de bienes y servicios. Pero no solo tenemos que mantener a los jóvenes, también tenemos que mantener a los viejos. Esto es lo mismo de los adultos mayores, los mayores de 65 años. Cuando sumás los dos, tenés esto. Esto que está acá es el bono demográfico. De repente, por la dinámica demográfica, hay un momento que la dependencia total te empieza a bajar. Hoy en Argentina, la cantidad de personas adultas jóvenes en edad de trabajar respecto de los chicos y viejos es un poquito menos, perdón, la gente joven es un poquito más que ayer y un poquito menos que mañana. Estamos mejorando, estamos en la parte descendente de la curva. Estamos cada día un poquito mejor. Es un bono, nos cae de arriba que hay excedente. Esto es buenísimo porque genera dos cosas. Genera algo que en demografía lo llamamos el primer dividendo. Como hay menos tasa de dependencia, cada uno de nosotros puede dedicar algo más de lo que produce o a mejorar las condiciones de vida de todos porque hay más consumo, o idealmente a aumentar el ahorro y la inversión. Todos seguimos consumiendo lo mismo, va a quedar un poquito más para ahorrar e invertir. Si hacemos ese truco de ahorrar e invertir, disparamos un segundo bono, porque con más ahorro e inversión hay más productividad. Si hay más productividad, en el próximo ciclo hay más producción, hay más ahorro e inversión y hay más productividad. El primer dividendo es muy importante, ese es un triangulito que les mostré, pero eso ocurre una vez, el segundo dividendo para siempre. Son oportunidades, podés no hacer nada, puede no pasar nada, podés comerte todo, puede ser que todo el mundo labure en trabajos de productividad cero, con lo cual no hay nada para generar. Esto es simplemente álgebra. Después tienen que ocurrir cosas en la economía real. Pero la demografía te da una oportunidad. Usala, no la uses, aprovechar o no la aproveches. La opción ahí es una mezcla de decisiones políticas y de contexto de posibilidades. El desafío es que esto de hacernos ricos, de hacernos viejos, es ahora. Después no. Y ahora es ahora. ¿Cómo se hace más productividad? Economía, el curso de introducción al desarrollo. Para la productividad depende de tres cosas. Capital humano, entonces hace falta más educación, pero no más educación simplemente, hace falta más educación de calidad, hace falta más pertinencia de qué es lo que le enseñamos a los chicos. Hace falta más capital físico, más infraestructura, más capital productivo. Hace falta más tecnología, más innovación, apertura de nuevos sectores. En las tres cosas, en nuestro país, si vemos las últimas décadas, venimos mal. En América Latina venimos mal. Tenemos, ¿cuánto? 1 de cada 10 chicos termina la secundaria en tiempo y en forma. Las tasas de inversión son las más bajas de la historia. Somos una economía cerrada que no permite que entre tecnología porque es cara y porque no tenemos los dólares para... Venimos mal. Si no resolvemos estas cosas, vamos a dejar pasar el bono y la vamos a ver pasar y después vamos a ser viejos sin habernos hecho ricos antes. Políticas públicas lo hago mucho más rápido porque por suerte ahora va a haber gente que sepa más que yo del tema, pero básicamente educación tenemos una oportunidad histórica. Por primera vez en la historia los ministros, esta frase la repito siempre igual, ya me tiene harto, pero no importa. Por primera vez en la historia los ministros de educación tienen que en lugar de pensar cómo hacer para contratar a más maestros, abrir más escuelas, porque el año que viene vienen más pibes, no, vienen menos. Pueden hacer cosas que antes no podían. Pueden hacer más escuela de tiempo completo, pueden hacer que algunos maestros sean tutores. No sé, tienen recursos y tienen menos chicos. Hay cosas que antes no podías, ahora podés. También podés no hacer nada. Pero tenés la oportunidad de invertir sin gastar más plata en mejorar significativamente la calidad del sistema. En salud, la transición epidemiológica es absolutamente crítica, hay que adaptarse. Tenemos un sistema de salud que está pensado para responder a problemas agudos. Vos te da una apendicitis, te rompes el brazo, te da una gripe, vas a la guardia del hospital y te atienden.
Si lo que te da, que es lo que más nos da, nos va a dar más y más a lo largo del tiempo, una enfermedad crónica, un Alzheimer, un cáncer, la guardia del hospital no sirve para nada. Te mira y te dice qué quiere que haga. Lo que necesitas es un equipo médico, seguimiento, medicinas mucho más caras además, tratamientos prolongados, es otro modelo de gestión del sector de salud que no lo tenemos y no lo estamos resolviendo bien. Las jubilaciones no hace falta abundar mucho, obviamente es un problema, el sistema previsional argentino está muy desordenado, las cosas que hoy son un problema, como que seguimos teniendo provincias y actividades en las cuales la gente se puede jubilar a los 50 años, se vuelven un problemón cuando la población envejece. ¿Por qué? Se potencia todo y se hace todo mucho más difícil y entonces hay que ordenar esas cosas con urgencia, hay que hacerlo ahora porque tarda mucho en tener impacto. Y el mercado laboral, de vuelta es absolutamente central, tenés que, acá es donde hace falta que cada vez produzcas más, para lo cual hay que adaptarse al cambio, hay que resolver cosas. Estamos además con el cruce de los cambios tecnológicos que de vuelta asustan y generan angustia. Mucha gente que dice nos vamos a quedar solos sin trabajo. Hay un tema que es muy interesante que a veces se discute poco. La humanidad ha pasado por cambios tecnológicos desde siempre, desde que se inventó la rueda. Digo, mucho antes también, por supuesto, pero quiero decir, ¿no? Desde que se descubrió el fuego. Alguien descubría algo, inventaba algo y había un salto. Los señores que empujaban piedras se quedaron sin laburo porque estaba la rueda. Los señores que paleaban carbón se quedaron sin laburo porque apareció el petróleo. Cada cambio tecnológico desplaza trabajo. En la historia de cada cambio tecnológico resultó en más trabajo para más gente. Que eso haya sido así no quiere decir que sea así en el futuro. Hay diferencias importantes. Una diferencia importante es que este cambio tecnológico es más global y más rápido. Y entonces a lo mejor no tenés menos tiempo para adaptarte y eso puede hacerte ruido. Otra diferencia muy importante es que por primera vez en la historia, este es un cambio tecnológico que ocurre en un contexto de reducción de la oferta laboral. Porque hay menos gente. Siempre vos tenías el enorme problema de que tenías que crear fuentes de trabajo para la más gente que venía, y en un momento por el cambio tecnológico se achicaba la demanda. ¿Y qué hago? Bueno, ahora por suerte se achica la oferta también, con lo cual a lo mejor es más fácil. No quiere decir que la oferta y la demanda se achiquen en el mismo lugar y se acoplen como corresponda, puede ser un caos. Pero tenés una oportunidad de manejarlo mejor, de vuelta, es una oportunidad. Después puedes manejarlo mejor o puede ser un desastre. Pero hay algo interesante para dar vueltas. Cuidado de diseño urbano es absolutamente central. Diseño urbano, voy a lo más básico. Caminas por la ciudad de Buenos Aires, hay una rampa en cada esquina, hace 20 años no había, buenísimo. Detrás de cada rampa hay una baldosa rota, adelante de cada rampa hay un auto estacionado. Digo, falta mucho para resolver esos problemas, y es el más tonto. Sistemas de cuidados, vamos de arreglártela solo a interno en un geriátrico. No tenemos esquemas de vivienda asistida, de protección que sea más barata y más eficiente. Esas cosas hay que trabajar, desarrollarlas y mejorar mucho. Punto final. La transición demográfica es el mejor indicador de progreso social y económico que existe. Siempre, siempre, siempre las sociedades más ricas y desarrolladas son las que tienen menos hijos y vidas más extensas. Entonces, si alguien les dice que esto es una crisis, díganle que no. ¿Esto genera problemas? ¿Genera desafíos? Por supuesto, un montón. Pero esto es una bendición. ¿Por qué esto ocurre? Porque somos más ricos, porque nunca, nunca en la historia de la humanidad vivimos mejor que ahora. Porque todo tiempo pasado fue mucho peor. Y si no empezás a entender eso, toda la otra discusión es muy difícil. Eso no quiere decir que esté todo el problema resuelto, de ninguna manera, hay un montón de problemas a resolver, menos que antes. Y eso hay que entenderlo para asumirlo como tal. Se corrió un poquito, pero tiene consecuencias. Esto genera oportunidades, pero genera desafíos y esos hay que resolverlos. La última frase es una mini chicanita, no estamos condenados al éxito. Los 6 mensajes son los mismos que antes, así que no se lo repito. Bueno, gracias a Rafael. Bueno, en función del listado, como lo hemos leído, por supuesto, me sacaste el... Bueno, no, decía que con 2 minutos que le vamos a dar a cada uno, así que prepararon de algunas pistas que dejó Rafael, así que le doy en primer lugar a Mónica Liborio para que haga una referencia en sus 2 minutos de tiempo. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Un poco viendo lo que iba a presentar Rafael, entonces yo empecé a pensar, bueno, ¿y Santa Fe qué? ¿Qué es lo que nos pasaba? Bueno, en realidad tenemos un decrecimiento también de la natalidad del 45%,
tenemos, en comparación del 2014 al 2021, un promedio de 2,2 hijos por mujer en el 2014 a 1,3 hijos por mujer en el 2024. La tasa de mortalidad también disminuyó, mortalidad infantil, post y neonatal, etcétera, digamos, con cifras considerables. Y además, bueno, también pensando, y como Rafael lo planteó, la cantidad de hijos de menores de mujeres de 25 años también disminuyó y aumentó la cantidad de hijos en mujeres mayores de 40 años. Con lo cual, digamos, este escenario nos acompañaría en primera instancia, digamos, hemos tenido políticas para la decisión, digamos, los anticonceptivos, el aborto, y también, digamos, ¿por qué no las cuestiones educativas? La ESI, digamos, ha sido un fundamento que uno podría pensar en esta cuestión. En el segundo escenario de embarazos mayores de 40 años, en realidad con más frecuencia vamos a tener embarazos más complicados, con mayores costos. Si bien tenemos una ley de asistencia en la reproducción, pero bueno, sabemos desde la salud colectiva que una decisión reproductiva no es netamente biológica, sino como Rafael lo acentuaba, digamos, es una serie de decisiones sociales, económicas, políticas, digamos, y también emotivas de las mujeres, digamos, que toman esa decisión. Mientras tanto, comparando el censo de 1991 al censo del 2022, la proporción de población menores de 14 años disminuyó y la proporción de mayores de 65 años aumentó. Por lo tanto, el índice de envejecimiento en la provincia de Santa Fe es del 60% en el 2024, mayor que la de la República Argentina en su totalidad. Es decir, que nosotros tenemos un índice de envejecimiento en aumento, y a su vez el envejecimiento del envejecimiento, es decir, los mayores de 80 años, desde 1991 al 2022, ha aumentado en el 1,6 veces. Por tanto, digamos, esto que nos plantea que también tenemos un sistema de salud que, si bien desde el punto de vista normativo en la provincia de Santa Fe tenemos la ley del adulto mayor y la ley de cuidados del adulto mayor, etcétera, pero verdaderamente también tenemos que pensar en el cuidado de larga duración, que es esta población de mayores de 80 años, que nos plantea desde la salud colectiva, desde una mirada de salud integral. Por un lado, digamos, el refuncionamiento del primer nivel de atención, porque no solamente vamos a tener embarazos, sino embarazos más complejos, y por el otro lado vamos a tener una demanda poblacional de adultos mayores, con lo cual necesitamos experticia y necesitamos, digamos, una atención médica con mayor especialización. Y en el segundo y tercer nivel, ¿qué necesitamos? Necesitamos también experticia y también vamos a necesitar esta transición demográfica, acompañar tanto cánceres, digamos, crónicos del adulto mayor, como, digamos, las cuestiones de salud infecciosa, etcétera. Con lo cual, digamos, también tenemos, en términos de cuidado y cuidado de larga duración, la feminización del envejecimiento. Es decir, las mujeres sobrevivimos más que los varones. Por tanto, el cuidado también es una consideración
digamos, a repensarlo y reanalizarlo. Como vos decías, Rafael, bueno, ¿qué nos da la demografía? Nos pinta un análisis para poder pensar en el futuro, pero para esto necesitamos un diálogo democrático, una necesidad de programar políticas tanto sociales como de salud, y responder a esta situación, digamos, que verdaderamente es un reto, pero tenemos que resolverlo con equidad y para que todos los ciudadanos puedan asumir el derecho a la salud. Sí. Bueno, además está decir la importancia que tiene para los que planificamos ciudades estudiar los datos demográficos, estar muy atentos a los desajustes que se producen. Y voy a dar solamente un ejemplo que muestra la dimensión que tiene el tema cuando las cosas salen bien o cuando las cosas no salen tan bien. En la ciudad de Rosario durante muchísimos años se rigió por el famoso código urbano que respondía al plan de la década del 60. Ese código fue construido con una proyección de un crecimiento poblacional de 2 millones de habitantes. Obviamente que no solamente la demografía influía, sino que también influía en ese momento determinados modelos internacionales, es decir, el downtown de Manhattan o la transformación de Chicago a partir del incendio, que dio origen a lo que se llamó el estilo internacional o la arquitectura moderna, que pretendía que las ciudades cambiaran abruptamente con altos índices de densidad, ¿no? El problema fue que ese modelo, trasladado a Rosario no era Manhattan, no tenía el poderío económico de Manhattan y no tenía el crecimiento que alcanzó Nueva York de 4 millones de habitantes a principios de la década del siglo XX. Entonces, estos cambios tan extraordinarios que quiso implantar el código de la década del 60 llevó a una gran concentración y densidad en la ciudad, una densidad altísima que se quiso revertir en el 2005 con los cambios normativos, con la voluntad política y la audacia de uno de los pocos políticos que se animan a hacer una cosa así, Miguel Lifchitz, ¿no? Porque tuvimos que pasar más de 40 años con un plan que planteaba esos índices de densidad y que llevó a que la ciudad tuviera una alta densificación en el centro, pero se iban trasladando hacia los barrios. Este proceso significó que empezara a tener efectos en el área metropolitana, no solamente en Rosario, sino también en Santa Fe. La alta densidad, el exceso de densidad en la ciudad llevó a dos cuestiones básicas. Se construía más para invertir que para cubrir el déficit habitacional. Eso trajo aparejado que mucha población se fue trasladando a las ciudades más chicas del área metropolitana. Si tomamos los datos de Rosario y de Santa Fe, por ejemplo, en el último periodo intercensal, Rosario no venía creciendo, solamente tuvo un pequeño repunte en los últimos años de un 8,5%. Pero hay 6 o 7 localidades del área metropolitana de Rosario, por ejemplo, Ricardone creció un 120%, Roldán un 114%, Ibarlucea un 109%, Pueblo Andino un 85%, y Funes, que había reventado en la década del 60-70, ahora está más o menos en un 28%. Es decir que la población empezó a solucionar por su cuenta lo que el mercado o ese modelo de construcción de ciudad no les brindaba. Es decir, la gente empezó a buscar mejor calidad de vida, vivienda más económica y un suelo más económico en las localidades del área metropolitana.
En Santa Fe, la ciudad de Santa Fe venía también en un ritmo de crecimiento muy bajo, 4,4%, pero aumentó en el último periodo intercensal, aumentaron todas las ciudades del entorno metropolitano. Es decir, Sauce Viejo un 78%, Arroyo Leyes un 60%, San José de Rincón un 38%, Recreo el 34% y Santo Tomé un 14%, pero con el agregado de un fenómeno de los country y los barrios cerrados, ¿no? Y el efecto de la alta densidad en Santa Fe significó también el atentado contra el patrimonio, porque la ciudad se fue reconstruyendo a sí misma, sacrificando el patrimonio histórico, es decir, altas densidades, edificios en el área central de Santa Fe que empezaron a sobreponerse a los inmuebles de valor patrimonial. Estas dificultades que trae el sobredimensionamiento de la densidad, es muy difícil retrotraerlas, porque todos sabemos que las altas densidades, es decir, a un terreno darle mayor posibilidad de construir y mayor altura, significa una enorme valorización. Entonces, retrotraer estos valores y llevarlos hacia atrás nos lleva a una gran resistencia del mercado de suelo y del mercado inmobiliario. Entonces, y de los constructores, por supuesto. Entonces, por ejemplo, en Rosario tenemos 455.000 viviendas, pero en el Distrito Centro 21% de las viviendas están desocupadas. Esto trae una gran discusión en torno a hasta cuánto densificar, porque si bien la expansión también tiene su costo, es decir, construir en áreas más periféricas implica llevar más servicios, llevar más infraestructura, pero también la densificación también tiene su costo porque modifica la calidad de vida de las personas, ¿no? Entonces, este es un tema crucial para el futuro de las ciudades. Primero, entender de que hay una relación intrínseca entre suelo y posibilidad de desarrollo del hábitat y la vivienda, es decir, es bastante complejo la incorporación de infraestructura y el tema de que ya no podemos pensar en la planificación de las ciudades, sino que indudablemente todos estos datos nos llevan a pensar de que la solución, por ejemplo, en materia de vivienda o de mejora de hábitat, ya tiene una mirada metropolitana, ¿no? Ese es un tema importantísimo. Y el otro tema pasa porque en muchas localidades lo que se ha instalado es fundamentalmente el mercado del suelo. Es decir, lo más rentable es subdividir, vender lotes y tener un rédito por el mercado de suelo y no construir vivienda, ¿no? Y el gran déficit es de construcción de vivienda. Entonces, controlar la expansión y construir viviendas es el tema que nos preocupa a futuro. Y el otro gran tema es qué tipo de vivienda, ¿no? Obviamente, ya lo mencionábamos antes, hoy estamos pensando en distintos modelos de residencia para la tercera edad, ya no podemos pensar en el modelo de los geriátricos, sino un modelo distinto que apunte a vivienda compartida, asistida con algunos servicios. Tampoco la vivienda para las personas más jóvenes. No podemos seguir pensando en la vivienda igual que pensábamos hace 20 años por la imposibilidad que tienen los jóvenes de acceder a una vivienda medianamente asequible, ¿no? Entonces, pensar modelos de vivienda también compartida para los jóvenes es otro gran desafío. Sí. Entonces, creo que estos cruces de datos de demografía, de cómo incide esto en el mercado de suelo, cómo incide en la posibilidad de construir vivienda y de cubrir el déficit habitacional y cómo enfocamos en la problemática trascendiendo el territorio local para tener una mirada más ampliada al territorio metropolitano, creo que son los grandes temas que tenemos para el futuro.
Bueno, sí, claro. La idea es dejar 3 títulos. Creo que siempre decimos los temas que trabajamos son súper complejos, multidimensionales. Yo creo que no hay tema más multidimensional que este. O sea, creo que el testimonio de las personas que estamos sentadas acá lo deja súper claro. No, quería dejar simplemente 3 títulos con una breve reseña bajo cada uno, porque me gusta esta idea de Rafael de dejar 6 mensajes, ¿no? Que son los hilos de los cuales tenemos que tirar, sobre todo en lo que me refiere a mí, que estoy acá invitada por la Agenda de Género y Cuidados. En principio, lo que está en juego. En segundo, la pregunta, ¿no? Y el giro conceptual que tenemos que darle al tipo de pregunta bajo la configuración actual en la cual se está dando el debate. Y la última, la nueva configuración que va a tomar la Agenda de Cuidados, ¿no? O sea, hacia dónde va a migrar la discusión sobre cuidados probablemente en los próximos años, que lamentablemente todavía no lo hizo. En primer lugar, lo que quería decir respecto de lo que está en juego es que esta discusión, digamos, a nosotros nos encantan los datos, nos encanta dar estas discusiones, ver gráficos, discutir los datos porque nos sentimos que nos arraiga de vuelta en la discusión, pero la discusión se está dando en términos profundamente morales. Profundamente morales y profundamente políticos, pero políticos en términos de ideológicos, de embanderamiento, ¿no? Que permite articular movimientos que están en nacimiento y en consolidación a nivel global, que tienen su capítulo local y que no responden solamente a gobiernos o sus articulaciones políticas, sino a esta nueva clase económica singular, llámese tecnorricos, tecnofeudalismo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, me parece importante siempre, sobre todo en el carácter político de esta discusión, entrar a estas discusiones sabiendo que se está dando en esos términos. Entonces, lo que está en discusión, creo yo, que es lo que termina sucediendo siempre con la demografía, y lo ha demostrado por Elric, Malthus, etcétera, y todos, es que siempre la demografía termina aterrizando los úteros de las mujeres. Entonces, teniendo en cuenta eso, digamos, me parece que el siguiente paso es la pregunta. ¿Cómo damos vuelta a la pregunta? Y ahí, Rafa, creo que trajiste, digamos, la clave, que es que la pregunta no es cómo hacemos para que caiga la natalidad, porque ya hemos visto y tenemos pruebas suficientes y mucha evidencia producida. UNFPA ya viene sacando hace 2 años sus informes de población mostrándolo y analizando cada uno de los casos respecto de cómo fracasaron los baby checks, los pagos a los bebés, etcétera. Incluso Corea del Sur llegó a publicar un mapa de fertilidad, es decir, un mapa que georreferenciaba a las mujeres en edad fértil. Pregúntenle al movimiento de 4B que no quieren ver a un varón ni de lejos, digamos, en este momento, ¿no? Que es el movimiento feminista más robusto, digamos, de Corea del Sur. Entonces, me parece que acá la pregunta no es, o la discusión pública que tenemos que dar no tiene que ver tanto con cómo hacer para que no caiga tanto la natalidad, porque la demografía es una fuerza social más fuerte que cualquier acción humana, sino más bien cómo hacemos para acompañar las decisiones reproductivas de las personas para promover la autonomía y la libertad en serio en todos los términos, y cómo hacemos para acompañar una nueva estructura de población, cómo hacemos para acompañar envejecimiento poblacional. Y no hay que irse súper lejos, no hay que irse a Europa, digamos. Costa Rica ya tiene su estrategia nacional de envejecimiento poblacional, ¿no? ¿Por qué nosotros no estamos pensando en esa misma clave? Entonces, la invitación acá, en este punto de cambiar la pregunta, no es por ir por las pretendidas balas de plata. Y acá quiero hacer una advertencia, ¿no? Tengamos mucho cuidado cuando discutimos sistema previsional y la primera respuesta es aumentemos la edad jubilatoria. Bueno, no hay balas de plata para discutir ninguna de las agendas por las cuales estamos acá sentados, sino que realmente lo que tenemos que encarar es un proyecto de ingeniería social. No es simplemente adaptar acá o allá, mover una perilla del tablero. Es realmente sentar las colas para pensar en serio. Y el último punto que quería traer un poco en línea con lo que decía Mónica tiene que ver con la reconfiguración de la agenda de cuidados. Hace unos 50 años las especialistas en género escribían acerca de una categoría que era la de las mujeres sándwich. Cuando empezaron a ver el envejecimiento poblacional y empezaron a acercarse al conocimiento demográfico, lo que veían era que, bueno, las mujeres, que claramente sabemos, digamos, ya no hace falta aclararlo demasiado, estamos sobrecargadas con las tareas de cuidado en relación a nuestros compañeros, estaban también cuidando hacia arriba. Cuidaban hacia abajo y cuidaban hacia arriba, ¿no? Entonces nos tocaba cuidar a nuestros hijos y también nos tocaba cuidar a nuestros papás, nuestras mamás, nuestras abuelas, etcétera, quien tenga la suerte de todavía tener sus abuelas vivas. Entonces,
La nueva configuración de la agenda de cuidados nos exige una distribución en serio respecto de las responsabilidades de cuidados, y no me refiero solamente dentro del hogar, sino de todos los actores que debieran participar en la corresponsabilidad social de los cuidados, y ahí atiendo a la discusión de CEPAL y a la discusión de la Conferencia Regional de la Mujer sobre una sociedad de los cuidados, en serio. Y lo segundo, que es que en las estrategias nacionales de envejecimiento poblacional que se están empezando a diseñar, justamente luego del consenso de Madrid de los años 2000, lo que se propone es cómo hacemos para diseñar un mundo que permita diseñar dispositivos de alargamiento de autonomía funcional en personas mayores. No es solamente aumentar la red de residencias, mal llamados geriátricos o comúnmente llamados geriátricos, sino robustecer eso, que tienen gravísimos problemas de habilitación, etcétera, problemas jurisdiccionales, infraestructurales y todo, sino también cómo hacemos para promover todos esos otros espacios que son muchísimo más baratos de hacer, ¿no? Y de promover, que promuevan la autonomía y la funcionalidad que tenga que ver con la estimulación neurológica, física, etcétera, etcétera. Entonces, la agenda de cuidados realmente que vamos a ver de cara al futuro tiene que ver con acompañar a aquellas familias que sí decidan tener hijos lo mejor posible. En este momento la canasta crianza está alarmantemente alta, no sé si siguen los números mensualmente. Y segundo, ¿cómo hacemos para promover un mundo de cuidados para las vejeces? Porque de algo de lo cual no nos vamos a escapar ninguno de nosotros es de ser viejos. Todas vamos a ser viejas. Creo que nosotros, los que estamos sentados acá, tenemos bastante suerte. Porque la vejez se distribuye desigualmente por clase social. Gracias. Geográfica. Hola, bueno, muy buenas tardes a todos. Si voy a tratar de ceñirme a los 2 minutos estipulados. También un poco pensaba la intervención estructurada en 3 ejes en función de lo que vino recién comentando Rafael. Y también un poco lo que recién manifestaba Mirta, ¿no? Respecto al ejemplo del crecimiento demográfico en Rosario, en Santa Fe, cómo en algún sentido nos agarró un poco adelantados, quizás en términos del diseño de políticas públicas, y retomando la idea que manifestaba Rafael de que la demografía gana y de que hay que adaptar las políticas para el cambio demográfico. Bueno, en primer lugar, la necesidad de fortalecer los sistemas estadísticos nacionales y también subnacionales y locales para atender precisamente a una mayor adecuación de las proyecciones demográficas y por lo tanto también a un mejor diseño de las políticas públicas. Esto nos parece que es un tema central y que se puede lograr a través de diferentes estrategias que tienen que ver con el fortalecimiento de las capacidades técnicas, el mejor uso de los datos disponibles, de registros administrativos, en fin, hay un montón de estrategias que se pueden adoptar en ese sentido. Una segunda cuestión, un segundo eje de reflexión en función de lo que decía Rafael, tiene que ver en cómo el cambio demográfico está introduciendo cambios también y muy abruptos en el mercado de trabajo, ¿no? En ese sentido, el descenso de la natalidad que se comentaba ha traído aparejado un fuerte aumento en la participación laboral femenina. Aproximadamente 200.000 mujeres jóvenes se incorporaron al mercado de trabajo en los últimos 10 años y en buena medida esa incorporación fue en trabajos de baja calidad o en cuentapropismo informal, ¿no? Entonces ahí me parece que hay un tema urgente para abordar, pues también es interesante conocer un poco cuáles son las proyecciones a largo plazo de no solo de la participación laboral femenina, sino también de la informalidad, ¿no? Y en ese sentido, hay algunos trabajos de demógrafos también de la Universidad de Rosario que dan cuenta de que la informalidad se va a mantener en niveles persistentes y eso, va a traer aparejados sin duda desafíos en los sistemas previsionales. También una cuestión interesante, y es que el hecho de que acceder a la educación superior, que sí es algo que se vislumbra como una tendencia creciente, no va a asegurar escaparse también de situaciones de informalidad, con lo cual ahí
también hay un tema que es urgente resolver, no solo en términos de la calidad de vida de la población, sino también atendiendo un poco a la sostenibilidad de los sistemas de seguridad social como se planteaba hace un momento. Y un tercer eje de reflexión, que bueno, lo dejamos titulado y después los podemos retomar en la conversación, y para no ser tan pesimistas, tiene que ver un poco con las oportunidades en términos de desarrollo económico que nos puede abrir, entre comillas, el envejecimiento poblacional, en términos de nuevos sectores económicos que quizá pueden en el corto o mediano plazo tener algún crecimiento vinculado a la economía de cuidado, también a lo que se conoce como la economía plateada y la necesidad de gestionar de manera inteligente esas oportunidades, y también obviamente pensar en términos quizá un poco más generales la política macroeconómica y la política productiva para hacer un poco carne y poder gestionar este mandato que retomaba Rothman de Fanelli de hacernos ricos antes de hacernos viejos, que tiene que ver con el aumento de la productividad, con el aumento de capital humano, que bueno, seguramente después Pedro se referirá, pero bueno, son tres ejes de debate y de reflexión que queríamos dejar planteados así para después retomar en la conversación desde el punto de vista de desarrollo económico. Así que nada más, muchas gracias. Encima. En 2 minutos encima. Bueno, no voy a saludar a nadie porque pierdo tiempo. Bueno, buenas tardes a todos, todas. Gracias, un lujo, un gusto enorme estar acá. En una discusión que desde la Comisión de Educación de CEMUPRO, que está Germán, venimos dando hace tiempo, así que preparamos algunas cuestiones, no tanto sobre cómo impacta, porque efectivamente el reto demográfico está impactando en educación, sino más bien a partir de 3 ejes que sabemos, qué discutir y qué caminos tomar, ¿no? Porque incluso considerando que es una oportunidad histórica, no sé si todo el mundo está de acuerdo sobre qué es la calidad educativa, y ahí hay también debates que se abren, ¿no? Decíamos, ¿no? ¿Qué sabemos? Sabemos que trabajar con grupos reducidos en educación tiene mejores impactos en los procesos de aprendizaje y enseñanza, lo cual es bien interesante, que es más viable ahí atender la heterogeneidad de tiempos, de trayectorias, en vez de pensar que todo el mundo aprende al mismo tiempo. Esto permite un mejor acompañamiento de las trayectorias desde ya. Sabemos también que trabajar en grupos reducidos sostiene los procesos de escolarización, el apoyo escolar, las tutorías, permite el seguimiento, la protección de trayectorias, que la baja natalidad obviamente impacta en la ratio alumnos por docentes, pero también que esto para muchos es una oportunidad también de cerrar cuestiones dentro del sistema, de la propia sostenibilidad del sistema. Entonces, estas dos discusiones que parecen tan esquemáticas, en realidad, y comparto mucho lo que planteaba María antes, está también, o puede ser un tema a polarizar. No creo que sea un tema que exceda, digamos, márgenes o discusiones de por dónde salir, sino que precisamente es uno de los ámbitos donde con mayor claridad se puede expresar. Decíamos también, bueno, qué discutir, ¿no? Primero, ¿qué sería la educación de calidad y pertinente? Hay una enorme pregunta. ¿Cómo usar los indicadores y la información para poder saber dónde están las demandas más necesarias por parte de la población en todo el territorio, pero también cómo revalorizamos esas áreas de estadísticas en un momento de desmantelamiento del rol del Estado Nacional, que me parece que es clave para poder pensar allí las desigualdades, cómo trabajar sobre las desigualdades territoriales, porque si no, digamos, si todo queda en manos de las jurisdicciones, se reproducen esas mismas desigualdades que actualmente las jurisdicciones reproducen. Hay jurisdicciones más ricas y otras más pobres, digamos, entre comillas, para enfrentar el reto demográfico. También la cuestión de la extensión de los institutos de formación docente, esta es una discusión compleja para dar, pero digo, efectivamente, ¿cuántos docentes vamos a necesitar? ¿Formados en qué?
dónde, en qué lugares, que no es solamente pensar una relación lineal por la falta de docentes, que es algo que también se está demostrando que no es tan así, sino por la alta rotación que tiene el cargo docente. O sea, lo que ocurre no es tanto la falta de docentes, sino que duran poco frente al aula. Se forman y quieren estar poco frente a lo que sería su tarea central. Y esto también hay que tener ahí cuidado porque con las discusiones que se dan, porque puede desalentar la carrera docente cuando igual vamos a seguir necesitando de ese capital humano que forme a las nuevas generaciones. Digo, en un tipo de actividad donde la gente se jubila a los 50 años también. Y eso, bueno, es difícil como sostener discusiones al interior del sistema. Decíamos cuántos docentes al frente de cada curso, cuántos en roles de acompañamiento, cuántos administrativos, cuánto equipo directivo, poder pensar en roles administrativos más humanos y que no sean reemplazados por la tecnología solamente, como muchas jurisdicciones están empezando a hacer. Hay una oportunidad ahí de cómo el personal docente lleva adelante otras funciones dentro de la institución educativa. Es una oportunidad para discutir algo, bueno, Roxana lo sabe bien, sobre el formato de la escuela secundaria. Las discusiones por niveles son bien distintas. La necesidad de que la sala de 3 esté considerada como obligatoria, sí o sí, y también de pensar la organización de cuidados de 1 a 3, cómo cubrimos en cuestiones socioeducativas el cuidado de la población de 1 a 3 años, la reorganización del presupuesto hacia tecnología educativa, capacitación docente y mejora de las condiciones de trabajo y aprendizaje, nuevamente cómo sería y cuáles serían, abre ahí nuevas discusiones. Y cierro con esto, un mayor involucramiento del Estado Nacional en esas definiciones de equidad territorial, porque también este reto demográfico se da de manera desigual. ¿Cuánto llegamos? Es otra pregunta súper interesante que traías, Rafael, y pensaba, quienes trabajamos con infancias y juventudes, nos formamos leyendo a Susana Torrado, que decía que los jóvenes varones pobres vivían rápido para morir jóvenes, ¿no? Y pensaba también, si la educación no genera certidumbre sobre el futuro, a pesar del reto demográfico, es el bono demográfico, la posibilidad que podría implicar, ahí hay una enorme dificultad de qué pasa con esa generación, para qué formarlos, para qué trabajos, para qué tipo de ciudadanía del mundo de hoy. Bueno, ahí cerramos. Gracias. Buenas tardes. Bueno, excelente, interesantísima la discusión. Voy a, de verdad, hablar un minuto, a ver si lo logro. Porque se tiene que ir Rafael y la verdad que estaría buenísimo recuperar otras intervenciones y que puedas hacernos una devolución. Yo creo que toda esta discusión deberíamos agregar una cosa que está faltando, o por lo menos manifestarla claramente en esta mesa, no en este espacio, que es con qué Estado lo vamos a hacer, ¿no? Algo se habló de la capacidad de producir información, de las tensiones de los oficios, de las profesiones, de los gremios, ¿no? De cómo se cierran las brechas. Pero bueno, ¿con qué Estado, qué capacidades estatales están instaladas, y lo digo por la positiva, en el gobierno nacional y en los gobiernos subnacionales para transversalizar la perspectiva demográfica en las políticas públicas? Bueno, la respuesta creo que más o menos la anticipamos. Y con ese es el dato que tiene que orientar la reflexión. ¿Con qué Estado en el nivel subnacional? Entonces, hay un problema que tiene que ver con la capacidad, primero el interés por que alguien ejerza alguna rectoría sobre el problema. Que no, y dada el estado de cosas en la política social a nivel nacional, en el Ministerio de Capital Humano, digamos, es muy sombrío, ¿no?, el panorama. Y a nivel subnacional creo que no hay demasiado interés, es muy borroso el escenario. No hay en los estados subnacionales, en el caso argentino y en América Latina, por lo que más o menos estamos viendo, interés o capacidad o voluntad de transversalizar, así como en algún momento hubo interés en hacerlo con la agenda de cuidados, más allá de lo que efectivamente se logró, o con la agenda de género, o con la agenda ambiental. La agenda demográfica no está presente hoy en el debate y por eso esta reunión, ¿verdad? Movilizado por el CEMUNPRO, movilizado por el Partido Socialista y en este lugar. Y en segundo lugar, pensaba, y me callo, hacer que esta discusión repose en las condiciones territoriales y materiales de vida. Se hablaba de la desigualdad territorial, las inequidades territoriales, y creo que debería producirse una profunda revolución, dada la revolución demográfica, también en la manera en la que pensamos cómo intervenir sobre lo social, ya no en esa figura del trabajador o la familia trabajadora,
o los individuos pensados en la lógica del capital humano, sino de familias situadas territorialmente, en ciudades, es decir, porque todo esto se va a dar en territorios que tienen atributos activos para afrontar el reto demográfico muy desiguales. O sea, los sistemas de protección, los efectores, los sistemas educativos y sanitarios van a producir activos para enfrentar el reto demográfico potencialmente muy distintos en la provincia de Santa Fe que en la provincia de Formosa, que en la provincia de Chaco y tal. Entonces, no sé si se logra ver que hay una necesidad de revisar la unidad de intervención de políticas públicas para afrontar el reto demográfico que no solo sigan la lógica del curso de vida, sino que atiendan a la complejidad de la reproducción de la vida en el territorio. Veo muy lejos, digamos, a las políticas públicas de semejante transformación. Esas dos cosas quería decir. Gracias. Bueno, gracias por el tiempo. No sé si, de Daniel, digo, Rafael, ¿alguna reflexión o hay algunas personas puntuales? Leí el libro, así que pero me dedico a desarrollo económico. El único comentario que puedo hacer es que es una suerte que estemos acá en una provincia más que en el nivel nacional. Creo que desde el punto de vista tanto de la niñez como de la juventud, como la de vejez, se puede hacer mucho más desde el ámbito provincial que desde el ámbito nacional y sobre todo con este gobierno nacional. Así que ese comentario creo que en menos de 2 minutos. Sí, no sé si Rafael quiere tomar alguna reacción o no sé si hay alguien más también. No, a ver, muy rápido, digo, está buenísimo y como dije mientras hablaba, hay acá mucha gente que sabe mucho más que yo de temas específicos, con lo cual aprovecho y escucho. Yo creo que tenemos que entender que esta discusión, a ver, un par de reflexiones, una que me incomoda a mí, pero que me la estoy haciendo cada vez más tratando de forzarme a repensarla. Nosotros, y me incluyo en primera persona, pero por lejos, estamos muy acostumbrados a pensar que los problemas de la sociedad se resuelven con políticas públicas, porque vivimos de eso. Entonces, quiero decir, y vivimos para eso, ¿no? O sea, cuando hay un problema, bueno, ¿qué hay que hacer? Y una cosa que a mí me impactó muchísimo cuando empecé a estar, vuelvo varios años para atrás, 2 minutos. La fecundidad empezó a bajar fuerte en Argentina en el 2014. Como les decía muy rápido, hubo un periodo en el cual no la vimos, simplemente porque el sistema estadístico es muy malo y tardas 2 años en enterarte que pase algo. Y después, cuando los números empezaron a aparecer, nadie le dio bola porque debía haber algo mal. Yo recién lo vi esto y fui de los primeros, y no es mérito mío, entonces por eso digo tranquilo que fui de los primeros, pero no por mérito mío, porque trabajando en aquel momento en el Banco Mundial, teníamos un proyecto con ANSES que básicamente financiaba recursos a la nación contra el compromiso de ANSES de encontrar e incorporar chicos a la base de datos de la UH. Y un día nos llama había una meta, tenían que encontrar tantos chicos por mes y qué sé yo. Y un día nos llama el director administrativo de administración de ANSES y dice, che, no vamos a cumplir la meta. ¿Cómo que no van a cumplir la meta? Pero mira que no cumple la meta, no desembolsamos, hizo un quilombo y nos van a putear a todos lados y cumplila, hace algo. No, es que no sé qué pasa, hicimos lo mismo, pero no hay chicos. ¿Cómo que no hay chicos? Y ahí empezó un proceso en el cual terminamos comprobando que no había chicos. O sea, fue un día así nos dimos cuenta de que el dato era real, porque no encontramos, la meta era incumplible porque no había pibes. Y eso no era el resultado de alguien que dijo vamos a hacer una política para bajar la fecundidad en la Argentina o vamos a hacer una política... Quiero decir, que la ESI haya tenido impacto, seguramente tuvo algún impacto, pero me cuesta cuantificarlo. Que la distribución gratuita de implantes seguro tuvo impacto, todo tiene impacto. Pero lo que hubo fue un cambio social cultural, en el cual no hay política pública, hay la sociedad haciendo cosas. Y me impresionó mucho porque nosotros no estamos acostumbrados a que eso pase. O sea, pasa todo el tiempo, pero no lo registramos. Nosotros siempre registramos que hubo un decreto que dijo que.
o un informe que dijo que acá no, acá la gente hizo cosas. Y eso me empuja a pensar que hay que pensar más en esa dimensión de lo que solemos pensar. De que las cosas pasan no por magia, no por Adam Smith, o si querés Adam Smith, en su manera particular estaba pensando también en esto, y dándose cuenta que hay cosas que pasan, aunque él y no entendía bien por qué. Entonces lo llamaba mano invisible, pero en el fondo era eso. Eso, digo, es una dimensión que creo que tenemos que forzarnos más a tener en cuenta en este tipo de discusiones porque no solemos tenerlas en cuenta. La segunda, yo los escucho a ustedes y obviamente los entiendo y simpatizo, es difícil. A ver, lo dijeron al pasar varios de ustedes, yo puedo ser políticamente correcto porque me cuesta menos que a ustedes. El sistema federal argentino es un problema. Y eso no quiere decir que haya que derogarlo, pero es un problema, genera todo el tiempo problemas de todo tipo y no sabemos cómo resolverlos y nos trabamos y Formosa y te decimos, bueno, y cuando alguien dice y habría que ver cómo hacemos para que los chicos de Santa Fe y los chicos de Formosa, lo que está diciendo es que el sistema federal no funciona, porque si no, que se arreglen los formoseños, y no quiero que se arreglen los formoseños porque no, entonces digo, tengo que hacer otra cosa y no sé qué hacer. Hay un problema que hay que trabajar. El Estado Nacional, el gobierno nacional actual tiene visiones diversas sobre distintas cosas, muchas de ellas no me gustan, muchas de ellas creo equivocadas, muchas de ellas no ayudan a este tipo de discusiones porque van para otro lado, en parte porque es muy cortoplacista, porque todo es, arreglemos los problemas de corto plazo y después vemos, en parte porque hay cosas que opina, creo que mal, para decirlo de manera delicada, no importa. Ahora, en todo caso, yo creo que estas son discusiones que tenemos que formularlas, arrancar al menos en la discusión, empezando por el largo plazo porque es más fácil. Quiero decir con esto, ¿qué sistema educativo quiero para la Argentina dentro de 20 años? Y entonces, después vuelvo para atrás. Y ya sé que es trampa porque después la realidad te marca toda la cancha y no puedes hacer nada. Pero a ver, vos lo decías al pasar, el sistema de formación docente argentino es catastrófico. Y de vuelta, yo lo puedo decir tranquilo. Es vergonzoso, es insólito. Ningún país del mundo hace lo que hacemos nosotros. Y así nos va, y lo pagamos, no es que no lo pagamos, lo estamos pagando. Entonces eso, digo, en otro contexto diría hay que detonarlo y empezar de nuevo. No puedo detonarlo y empezar de nuevo y entiendo por qué. Ahora, lo que sí puedo decir es quiero llegar allá. Y entonces definamos dónde quiero llegar sin preocuparme por cómo resuelvo el problema que en el pueblo tal hay un instituto que no puedo cerrar. Y pienso, bueno, a ver, si quiero llegar allá, después veo cuál es el camino para llegar allá de alguna manera. Y va a salir más o menos, porque la realidad siempre sale más o menos. Pero me parece que hay que correrse un poquito en esta discusión de la coyuntura, no porque la coyuntura sea favorable, porque la coyuntura es desfavorable y no me importa, lo pienso igual porque entonces a partir de ahí construyo la discusión, que es más fácil. Esta es una discusión difícil porque estas discusiones son, por definición, discusiones que a gente como ustedes, que pasado mañana tienen que salir de campaña a juntar votos, son difíciles, porque vos le decís a la gente, no, mirá, el problema es que hay 1.400 institutos de formación docente, pero el chico no tiene, mi nene no tuvo clase ayer, ¿qué me importa el instituto de formación docente? Y tiene razón la señora que te dice eso, pero vos sabés que el problema se arregla arreglando el instituto de formación docente y que lo que hagas ahora para arreglar eso va a tener impacto en la escuela dentro de 20 años. ¿Y cómo haces para resolver? Esa encrucijada es complicadísima, yo la entiendo que es complicadísima. Ahora, si no empezamos a ser conscientes de eso y a repetirle eso a la gente, entonces la gente no lo va a entender nunca. Y si la gente no lo entiende nunca, entonces nunca te va a votar porque arreglaste el Instituto de Formación Docente y no porque conseguiste que la escuela esté abierta mañana y eso es vida o muerte. Entonces, mi única reacción a eso es hay que construir esas discusiones, hay que construir la manera de pensar en el mediano y largo plazo, hay que discutir cómo hacer para avanzar en esos espacios. Yo no me dedico a la política. Todo suyo. Vos hablaste del sistema federal. Yo creo que hay que tener conciencia que Santa Fe, Córdoba y en un poco menos medida también Mendoza son las únicas 3 provincias que tienen un sistema de incentivos, los gobernadores, adecuado. El sistema de incentivos de todo lo demás es plata que viene de arriba y votos que vienen de abajo. Y para conseguir esos votos que vienen de abajo es básicamente clientelismo. Entonces,
que la provincia de Santa Fe, que tiene los incentivos adecuados, porque hay una base empresarial y una sociedad bastante más culta, que la provincia de Santa Fe no tenga digamos, respuestas a estos problemas de la educación y el desarrollo, me parece que ahí hay algo para pensar, porque no hay incentivos perversos. Bueno, yo agradecerle a Rafael que realmente nos pone en este desafío. Quiero decirle que además de estos datos, yo lo escuché la semana pasada, yo estoy muy contenta porque cuando fui secretaria de Salud en el municipio de Rosario hace ya muchos años, nuestro indicador de embarazo adolescente era uno de los más altos del país, que estaba arriba del 20% en menores de 20 años, pero en realidad en menores de 16 años. Y hicimos programas con organismos internacionales por esos datos. Así que tengo una felicidad absoluta. Era una catástrofe, porque vivíamos esas niñas con embarazos no deseados y no había Plan Eña, porque Plan Eña también estuvo centralizado mucho en Buenos Aires y es muy chiquito. Pero un montón de situaciones, creo que... Pero digo, para mí es una muy buena noticia la que nos da Rafael, que es que hemos logrado superar eso tan terrible y tan determinante también para la educación, que es que las mujeres menores de 20 años hoy no tienen hijos no deseados y por supuesto que tienen un sistema así, que es una muy buena noticia. Yo creo que eso además cambia la perspectiva de esa niña en el sistema educativo. Así que yo digo... Me gustó que Rafael lo plantea como desafío educativo y me parece que está muy bien mirarlo como problema estratégico, un poco como decía Mirta cuando uno piensa a largo plazo, ¿no? Porque tampoco uno ni cambia el sistema educativo ni el sistema de salud ni el desarrollo pensando en este gobierno o en el gobierno ni provincial ni nacional. Me parece que tenemos que darnos el tema de pensarlo como un desafío estratégico en lo nacional, pensando cómo atravesamos todo esto y en las provincias. Y después ver cómo conjugamos eso. Catamarca ha hecho una comisión ¿cómo es, José? Sí, interprovincial, con diferentes áreas para trabajar el tema. Para trabajar el tema. Ya me parece un gran desafío. Digo, obvio que quiero un sistema federal y qué sé yo, pero... Y ver qué usamos de los sistemas que tenemos o qué respuestas podemos construir pensando estratégicamente, porque si no vamos a estar llorando por lo que el gobierno nacional no hace o tal gobierno provincial. Me parece que es un buen desafío pensar en lo estratégico y a partir de tener claro dónde queremos llegar, actuar. Así que gracias, Rafael. Solo agregar en línea a lo que dice Mónica, que me quedó en el tintero porque hablar tan rápido, que el desafío es la coordinación, ¿no? Claramente, de estos sistemas de protección a los sectores de políticas, a los programas con financiamientos multinivel, ¿quién ordena todo eso? Desde una lógica que construye el problema en términos de reto demográfico. Soy pesimista en eso. Más allá de celebrar indicadores como este, así como en otros campos del bienestar y de la construcción de una sociedad más igualitaria, soy un poco pesimista respecto a las capacidades existentes hoy, ¿no? Nada más eso. Los desafíos de coordinación. No, yo un minuto para anunciar que mañana presentaremos un proyecto de ley que solucione este tema a través de un paquete de políticas públicas. Artículo 1. Y artículo 1. Créase el programa interjurisdiccional. Instituyase. No, primero me parece agradecerle a Rafael y a todos los aportes, obviamente. En primer lugar, un poco lo decía Rafael al inicio, ¿no? Esto está sucediendo y sucede y va a suceder. Así que ahí, por un lado, hay una cuestión que básicamente es importante, poder describir lo que está pasando, poder cuantificarlo, poder ponerlo en números para poder pensar una estrategia, sea la estrategia que sea. En segundo lugar, yo como buen político creo en las políticas públicas y entonces creo que también vale la pena pensar algunos abordajes. Bueno, Mary lo decía, el tema cuidado, que es un debate
pendiente en Argentina, donde hoy creo que es un ejercicio más teórico que práctico, lo que podamos realizar en el Congreso por la realidad política. O sea, un gobierno, Pedro nos tiró un balde de realidad, pero digo, no voy a nombrar ninguna provincia, pero entiendo que todos los gobernadores están viendo cómo se ahorran un mango y cuántos docentes echan, no cómo hacen la jornada completa y cómo aprovechan la infraestructura existente para que los niños y niñas de las provincias estén 20 horas dentro de las escuelas, porque esta es la realidad económica hoy, la realidad presupuestaria, porque no llegan a pagar los aguinaldos, porque etcétera, etcétera. Ahora, también yo que creo que en algún momento esto cambia. Y que también políticamente nosotros tenemos que operar para que cambie. Y si no tenemos nosotros un incentivo y no tenemos nosotros un horizonte, ¿qué hacemos? O sea, me pego un tiro. Entonces, sé que la realidad es esta, sé que esto se impone, sé que viene como una ola que nos va a llevar puestos, sé que este es el gobierno nacional que tenemos, sé que son las limitaciones provinciales que tenemos, más allá de que alguna, también para ser concretos y realistas en las provincias en las que somos parte de las coaliciones de gobierno, también nos cuesta estas decisiones, también está todo el mundo viendo cómo cierran los números, pero creo que es importante abrir este espacio, sobre todo para poder decirle a la sociedad, en esto que último que sea Rafa, primero hablarle a la sociedad, porque muchas veces no es consciente de lo que está pasando y aparece como una preocupación. Hay 10 perros por familia, por niño en Buenos Aires y eso nos ataca, de nuestra común amiga que ya hablaremos en algún momento. Ahora, bueno, es una realidad que pasa, poder pensarlo, poder entender de dónde viene y decir, los progresistas, los socialistas, los que los sectores democráticos de Argentina, que podamos llegar a ciertos acuerdos, pensamos que esta es la vía, pensamos que este es el objetivo en educación, pensamos que tendríamos que hacer esto en cuidado, en políticas de cuidado. Pensamos que esta sería una coordinación virtuosa en materia de políticas sociales. Pensamos que en salud habría que ir por esta vía o en la planificación urbana. Y creo que eso vale la pena, porque no tengo duda que en algún momento nos va a tocar la oportunidad de llevarlo adelante. Y bueno, con más, con menos, con errores, a mitad de camino, como salga, pero tiene que estar ahí para que lo podamos pensar. Bueno, yo, en función del tiempo, agradecerle nuevamente a Rafael y agradecer a todos los presentes, algunos porque tenemos presencia desde Jujuy, que lo tengo acá a Ramiro, de Córdoba y de otras provincias, el viaje que han hecho, a las otras organizaciones, al CEDE, a cooperar, a personas con trayectoria en gestión pública que están presentes acá, para no nombrar y no me quiero olvidar a nadie, profesional. Como dijimos al principio, esto para nosotros es un puntapié de un tema que se habla mucho, pero que quizás faltan plataformas quizás para poner en común. La actividad quedará grabada, con lo cual también va a ser un insumo para poder seguir conversando y vamos a seguir, vamos a hacer los recortes que Rafael nos indique, pero no, el reto, ya que vamos a utilizar la palabra, es darle continuidad a esto, más allá de los tiempos electorales, con lo cual vamos a volver seguramente a convocarlo a Rafael. Hay alguna idea también de hacerte partícipe de alguna presentación del libro en el interior de alguna provincia, así que dejo también abierto, y la posibilidad también de conversar con todos para seguramente conocer lo que vienen trabajando. Así que nuevamente gracias, por el tiempo y gracias Rafael.